Si conoces la historia, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes. Construye tus sueños, hazlo realidad. Pasado, presente y futuro serás. El espejo revelador. Somos parte del pasado, la lucha no fue en vano. Construye con ideas lo que el mundo te plantea. El espejo revelador. Millones de poetas, ilustres pensadores soñaron con los sueños que cambiaron el mundo. El espejo revelador. En el siglo XX existió en Colombia una población trabajadora y próspera. Está ubicada justo donde la cordillera central se conecta con el valle del río Magdalena en el departamento del Tolima. Se trataba de Armero. Se le llamaba la ciudad blanca de Colombia. La ciudad blanca de Colombia porque era la ciudad que más producía algodón en esa época. El solo Armero producía más algodón que toda la costa entera. Cuando hay una producción agrícola, que en esa época Colombia pues, realmente tenía en el campo pues, un gran futuro, gran apoyo de inversión, de comercialización, etc., pues las ciudades crecen, las ciudades pues, son prósperas. La prosperidad de Armero provenía de unas tierras fértiles sin igual, que eran bañadas por los ríos que descendían del Nevado del Ruiz. La riqueza corría por las calles de una población con cerca de 30.000 habitantes que siempre permanecía festiva. En esa época pues había rumba, había música, había fiestas, ¿cierto? Hacía uno deporte, se botaba uno en neumáticos por el río Lagunilla o por el río pues, Sabandija. Pero ese mismo nevado era un volcán, el segundo más activo de Colombia, y a finales de 1984 una comisión de vulcanólogos determinó que el cráter Arenas estaba entrando en actividad, y un año después, el miércoles 13 de noviembre, empezó lo que para muchos fue el fin del mundo. Empezó a caer ceniza volcánica. Era un fenómeno extraño para los habitantes de Armero, nunca lo habíamos vivido. Y en esa extrañeza, pues las personas intentaban averiguar qué era lo que pasaba. Nos dijeron que era un fenómeno natural, que era ceniza volcánica, pero que no representaba ningún riesgo para ningún habitante, que era algo natural y que la única precaución que debíamos tomar era utilizar pañuelos o paños húmedos en las vías respiratorias para evitar alguna afección y que podíamos ir a dormir tranquilos. Se ha establecido una comunicación entre la estación de Inravisión que funciona en las faldas del Nevado del Ruiz, en el departamento de Caldas, con el máster de Inravisión aquí en Bogotá, y todo parece indicar que se está presentando en este momento una nueva erupción del volcán del Ruiz. Esto ha determinado que se presenten movimientos sísmicos, movimientos telúricos, por lo menos en la zona aledaña a la estación, y que está cayendo una lluvia de rocas por este mismo sector. Tarde en la noche, tal vez 10:30, 11 de la noche, un ruido aturdidor, un estruendo gigantesco, pues nos despertó a los que estábamos en la casa. Me levanté llorando, como que nadie acudió, me bajé de la cama y salí a buscarlos. Yo recuerdo una escalera de caracol, entonces pues la subí. Todos en el segundo piso estaban como a luz de vela. En esa luz de vela pues estaban mi papá, mi mamá, una señora que la verdad no sé quién sea. Después del ruido vino el apagón, se fue la energía. Cuando desperté o mi abuela me despertó, todo estaba lleno de agua hasta el pecho y el agua empezaba a subir y el ruido era más estruendoso. Pero esa habitación donde yo me encontraba con mi abuela era muy resistente. La había hecho mi abuelo con cemento armado. Mi mamá estaba llorando, mi papá, pues digámoslo así, que no, también estaba como desesperado. Él corrió, me abrazó, me alzó, estaba llorando. Se acercó a la ventana, se acercó mi mamá me abrazó también. No se veía gran cosa, lo cierto es que se escuchaba, era como la distorsión de un televisor. Tuvieron la iniciativa de, bueno, vámonos. Fueron a bajar las escaleras y la escalera ya estaba inundada. Ahí se veía como si estuviera cruzando un río turbulento
por la escalera. Y esa pared cayó sobre nosotros, sobre mi abuela, sobre mí, y ahí quedamos aplastados, ahogándonos, sin saber realmente qué era lo que sucedía, parecía el fin del mundo. Y de alguna manera una corriente de agua me sacó y la avalancha empezó a arrastrarme. El recuerdo que sigue es toda oscuridad. Yo gritaba, sentía que me estaba llevando como un río a toda velocidad. Sentía como me raspaba, sentía piedras, sentía ramas. Sentía que gritaba y sentía que me pasaban cosas pues se me pasaban cosas por la garganta. Gritaba mamá, mamá, pero yo estaba solo. Esa fue una noche muy larga porque durante gran parte de la noche yo iba a merced de donde iban las aguas y las piedras, los árboles, lo golpeaban, me hundían, sentía que me ahogaba, volvía y me sacaba, podía respirar y volvía. Y así, con esa fuerza y esa intensidad pasaron horas, desde las 11 hasta las 3, 4 de la mañana, en esa odisea. En la madrugada, perdón, se fue calmando la velocidad del agua y yo pude asirme de una rama de un árbol caído y para no tener que estar luchando por no ahogarme, solamente luchaba por sostenerme en esa rama de árbol que iba siendo también llevado por la corriente de las aguas, hasta que se detuvo. El jueves 14 a las 5 de la mañana recibí una llamada al teléfono de mi casa informando que estaban dando la noticia de que Armero se había destruido. Un piloto de Armero que dice Armero ha desaparecido del planeta y uno está en otra ciudad y no lo cree. Inmediatamente nos trasladamos a Armero con mis hermanos y otros amigos, pero no pudimos llegar porque todas las vías de acceso a la ciudad de Armero fueron cerradas. La erupción del volcán generó el deshielo del Nevado. La combinación de piedras, agua y lodo creó una avalancha que después de recorrer unos 50 kilómetros por el cauce del río Lagunilla, embistió sin piedad a la población de Armero. Cuando salió el sol, yo estaba muy lejos de donde era el pueblo. No había nada en pie, solo había lodo, escombros, cadáveres y personas pidiendo auxilio. Tenía que sobrevivir, no había nadie de mi familia cercano. Tenía comunicación con alguien que no sabía quién era, pero a gritos, y orábamos, pedíamos auxilio, no a los hombres porque no había quien nos pudiera ayudar, sino a Dios. Luego nos reunimos y empezamos a ver hacia dónde caminábamos. Vimos como providencial un camino hecho de escombros, o sea, de basura, de animales muertos, de árboles, que llevaba a una construcción que era la casa de una finca, de un cultivo, que estaba en pie y decidimos que caminábamos hasta allá. Los ocupantes de esa casa, que eran como los mayordomos, habían tenido tiempo de llevar al zarzo agua y trozos de panela y estaban allá con su familia. Nosotros subimos al zarzo a descansar. Yo me quedé dormido y en el transcurso de esa tarde llegó mucha gente que sobrevivió y que caminaba y tuvieron el mismo plan de supervivencia que esa persona y yo. En la mañana se escuchaban muchos lamentos y personas pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Y al pasar de las horas esos gritos, esos lamentos se iban apagando, iban bajando su volumen y desaparecían. Las personas iban muriendo porque no había quien las rescatara. Yo sentí un ruido
otra vez atronador. Era un helicóptero de rescate que había llegado a esa casa, pero no había dónde aterrizar, entonces él volaba en estacionario sobre el techo de esa casa y los que tenían fuerza podían salir al techo y que lo rescataran. Yo no podía, no me sentía con energía para hacerlo, entonces seguí descansando. Pasé esa noche allí y el día viernes 15 de noviembre salí al techo y veía los helicópteros a lo lejos que pasaban rescatando personas. Luego se acercó un helicóptero y nos hizo señas como que esperen que los rescatamos después, ustedes están bien. Pasaron unas horas y luego me sacaron en ese helicóptero. Es como de día, siento luz en mi cara, pues me siento incómodo, no me puedo mover. Vi tres señores en caballos. Uno de ellos se salió, pues se bajó de su caballo y me sacó. Yo estaba desnudo, me envolvieron en una toalla, estaba cubierto de lodo y me llevaron. Básicamente, después de eso sucedieron cosas que yo no recuerdo. Con el paso de los días, cerca de 8.000 sobrevivientes de Armero fueron llegando hasta el municipio de Lérida, una población a 14 kilómetros que se convirtió en punto de encuentro. Allí, centenares de familias se reunían para esperar cualquier noticia, la cual podría convertirse en tristeza o alegría. Permiso. Mesa, por favor. Reinaldo Zambrano. Leandro fue entregado a una mujer quien quiso quedárselo al haber perdido a su hija, pero un policía se lo impidió y fue llevado a un hogar de bienestar familiar en Villeta, Cundinamarca. Por razones extrañas olvidó cómo se llamaba, impidiendo su pronta identificación. Al pedirle que escogiera un nombre, él eligió John. Una persona, Margaret Ojalvo, una persona a la que le debo mucho realmente. Ella fue periodista del Noticiero Nacional en su época. Se ganó un Premio Nacional de Periodismo por la cobertura a los temas de Armero específicamente. Ella se iba buscando historias para contar. Llegó al lugar de bienestar y preguntó qué historias había interesantes, qué caso. No había un caso destacable, excepto cuando la monja se acordó y dijo, espere, mire que aquí han venido varias veces a buscar un niño. Y hemos encontrado que la gente que lo pregunta no tiene nada que ver la una con la otra, pero se dicen familiares. Lo cierto es que a mí me intentaron robar, de acuerdo a esa historia, y por eso el titular de la noticia en su momento era el niño que todos querían robar, porque hubo más de 2 familias que intentaron hacerse pasar por familiares míos. El Noticiero Nacional, como ustedes saben, encontró en el hospital de Villeta a un simpático niño herido, sobreviviente de la catástrofe de Armero. Muchas personas acudieron allá y hasta intentaron robarse el niño. El Noticiero Nacional inició una campaña para encontrar la familia de Leandro. Por varios días se emitieron los mensajes sin encontrar ninguna respuesta. El tercer día, mi mamá Yolanda, mi tía Yolanda, pues prendió la televisión a ver. Ella vio el programa y dijo, ¿cuál John? Ese es Javier Leandro. Llamó al tema del Noticiero Nacional, le pusieron todos los peros del mundo y ella dijo, yo tengo pruebas, fotografías, documentos, lo que sea, todo lo tengo. No sé ustedes quién dice ser, vamos a pasar por usted al día siguiente. Vamos a ir en una van, vamos a ir a Villeta y no le vamos a decir nada al niño. Me pusieron en un balcón y a ellos los pusieron a entrar. Como quien no quiere la cosa, mirando el asunto, no sé. Yo los vi, salí corriendo a abrazarlos. Está bien. Como el reencuentro de Leandro con su familia se presentaron cientos, pero quedó latente entre los sobrevivientes que cada uno significaba enterarse de la muerte de un familiar, porque aquí todos perdieron por lo menos a un ser querido. Sobrevivieron pocos de los conocidos, de mis compañeros de colegio. Yo estaba cursando el 5º grado de primaria en el colegio americano. Sobrevivieron 3 o 4 nada más. Del barrio, ningún amigo que yo recuerde. Y de esa casa donde yo estaba, ninguno de sus ocupantes. Mi mamá se salvó porque estaba en Ibagué junto con mi hermanito, tenía 2 años. Mi abuelo se salvó porque estaba en los cultivos, mi tía porque vivía aquí en Bogotá. Y se salvó un tío con mi prima y el resto de familia pereció allá.
Yo perdí ahí a mi padre, perdí a mi hermano, perdí la casa, perdí, o sea, pues como muchas cosas son, o sea, pues pérdidas. Entonces todo el mundo tiene una manera muy diferente de asimilar un duelo. Los duelos son necesarios, los duelos hay que hacerlos. La dificultad mayor de mi familia y desde luego de la gran mayoría de los armeritas que vivieron la tragedia y que se salvaron fue cómo psicológicamente se podía manejar no solo las pérdidas humanas, sino también de tantos recursos que se tenían. En Armero murieron 20.000 personas, las 2/3 partes de su población total. Su casco urbano fue destruido por completo y las pérdidas materiales fueron incalculables. Este ha sido el desastre natural más grande en la historia del país. Su impacto cambió la vida de muchos colombianos. Como no teníamos dónde vivir, nos vinimos para Bogotá. Mi tía vivía aquí en Bogotá y ahí nos acomodamos todos. Una vez terminados sus estudios de bachillerato, Germán decidió ingresar a la Fuerza Aérea Colombiana y hacer carrera como oficial piloto. Después de ser adoptado por su familia, Leandro se desplazó a Bogotá, donde creció y en la adolescencia se interesó por la música. La música para mí era un refugio, era lo más democrático que conocía. Finalmente eso era lo que yo elegía, era lo que me hacía sentir libre, era lo que me hacía sentir chévere. Escuchando metal me involucré con cierto tipo de filosofías y pues finalmente mi vida no se resumía más que al fin de semana con quién me iba a tomar unos tragos o con quién, no sé, con quién iba a parchar y las bandas que salieran. El vacío de las cosas me fue llevando a tener que buscar la necesidad, tener que satisfacer la necesidad de Dios. Y pues el Señor me permitió conocerle y instruirme o seguirle en la fe que actualmente profeso. Traté de vincular la fe que profesaba con la música que me gustaba. Y empecé a trabajar con un proyecto con otros muchachos. Y en últimas lo que hablábamos era, oiga, qué bacano poder disfrutar lo que a uno le gusta, pero dar un mensaje positivo a la gente. Entonces, digámoslo así, que tuve la oportunidad de acercarme a personas, consumidores o gente que tenía problemas de depresión, que hablaba de suicidio. No llegaba a darles Biblia, ni látigo, ni nada de esas cosas, porque eso no tiene propósito. Era más bien tratar de ser amigos, charlar. Leandro formó un nuevo hogar con su novia de toda la vida, estudió diseño gráfico y ahora tiene un hijo. Creo que Armero todavía la gente de Armero todavía siente con nostalgia y dolor sus pérdidas, pero la misma presión nos ha obligado a salir adelante, a buscar caminos, a tratar de seguir viviendo. Para mí Armero de una u otra manera podría significar eso, esa tenacidad, esa lucha, fe, esperanza. Y eso finalmente es lo que le quiero transmitir a mi hijo, que el día de mañana yo le cuente la historia y él se sienta orgulloso de su papá. Cuando un pueblo es arrasado, el dolor se apodera de sus habitantes y en este caso de los sobrevivientes. Por eso ayudar a los demás es una bandera que algunas personas se atrevieron a empuñar. El padre, la madre de uno, los abuelos, se pueden morir en un accidente, pero el pueblo de uno es raro que desaparezca. Ese territorio que uno recorría, esas calles, las calles están preñadas de olores, están preñadas de sabores, de sensaciones. Ese Armero ya no existe. Por eso de alguna manera nació este proyecto Armando Armero, que es de armar, ¿sí? Armando Armero, ¿por qué? Porque Armero es un gran rompecabezas y todos los colombianos y muchas personas del mundo tenemos un pedacito de ese gran rompecabezas.
Haciendo la investigación de memoria histórica, se acercaba gente con una fotico y me decían, como me dicen a mí allá, don Armando, Francisco, como se les ocurra, ayúdeme que yo perdí a mi hijo en la tragedia de Armero. Yo perdí a mi padre, yo perdí a mi hermano, perdí amigos, decía yo, ¿qué va a estar haciendo esta gente después? Yo hice el duelo y dije, bueno, se acabó. Esta gente todavía buscando a sus hijos, ¿qué pasa? ¿Es que están locos o qué? ¿O qué pasa? Pero me comenzaron a llegar como varios casos y me dio por corroborar historias. Se estima que durante la tragedia de Armero, 169 niños sobrevivientes fueron entregados en adopción, sin que el ICBF verificara si sus padres hubieran muerto o no contaran con familiares cercanos. Una madre me decía, vea, es que a mi hijo lo vieron cerca a la hacienda de Maracaibo, donde un señor Rodríguez vio a esta menor, la bañó en su casa, le dio ropita y se la entregó a un socorrista. Yo me puse después como a investigar y descubrí después de 26 años al tal señor Rodríguez quién era, que lo conocía entre otras, y le pregunté, bueno, claro, esta niña salió viva. Y así me puse a corroborar con otras historias, si sus hijos salieron vivos, a dónde están. Entonces se comenzó a regar la ola que la Fundación Armando Armero apoyaba, ¿sí?, a estas madres y padres, y sin darnos cuenta nos fuimos metiendo en otro proyecto que es urgente, que es necesario. Hoy día tenemos 222 casos registrados de estas historias. Hemos logrado 3 reencuentros, que eso es muchísimo. Casi 30 años después, Armero, o lo que queda de Armero, está en ruinas. Casas y edificios mudos que cuentan la historia con texturas envejecidas, impregnadas de dolor y amargura. Estos vestigios quieren ser recuperados por los antiguos habitantes gracias a una ley. En ese proyecto de ley se planteaba la necesidad de legalizar los terrenos para luego reconocerle a los herederos el derecho a su propiedad, ¿no? Que tuviéramos la oportunidad de recuperar, sostener, mantener las ruinas que hoy están completamente abandonadas. Se van a abrir las calles y carreras, se va a ubicar, a establecer dónde vivía cada armerito, dónde era su propiedad, dónde estaba la plaza de mercado, es decir, todo, absolutamente todo lo que era la ciudad. Los armeritas van cada año a los 13 de noviembre a evocar, a recordar, y van al sitio donde quedaba su casa y recorren las calles. La gente ahora tiene unos referentes de memoria a manera de vallas. Por ejemplo, si van ahorita al sitio donde quedaba la iglesia, se encuentran con unas grandes vallas de fotos de la iglesia, de cómo era esa iglesia antes, con la historia, o van entonces al sitio de cómo era la plaza de mercado, encuentran o dónde quedaba el hospital. Pasará el tiempo, y tal vez con las décadas un día se olvidará que esta tragedia sucedió. Así como pasaron al olvido las avalanchas que produjo el mismo volcán en 1585 y 1845. Pero estas personas nunca dejarán de recordar que ese día, ese 13 de noviembre de 1985, la vida les dio una segunda oportunidad. Uno viene a esta vida, a este mundo, a servir, a ayudar. Así, muchas veces las circunstancias, las personas o la sociedad sean ingratas. Uno no puede venir únicamente a
a pasar por la vida, entonces uno debe esforzarse para servir. Entonces a los jóvenes les digo que busquen la felicidad donde crean que esté, pero para mí está en el servicio. Pienso que el secreto de la vida está en aprender a vivir las cosas como vienen, tratar de verle el lado positivo. Siempre hay una solución, ¿no? He tratado de pensar que las cosas no vienen para desgraciarlo a uno, sino que son como una especie de reto a la inteligencia. A ver qué tan capaz es usted. La mayor catástrofe que uno puede tener es no querer uno salir adelante.